Planea, Red de Arte y Escuela. Planea es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano a través de las prácticas artísticas. Estás escuchando el primer episodio de una serie de podcasts que te ayudarán a navegar fácilmente el centro de recursos de la red Planea. El podcast de hoy forma parte del itinerario 1, Arte y Escuela, y se titula Primeros pasos. ¿Cómo entiende Planea la educación artística en la escuela? En este episodio reflexionaremos sobre la potencialidad del arte y las prácticas artísticas en la educación, cómo abordarlas de manera transversal y no vinculadas a una sola asignatura, y cómo entenderlas como herramientas de transformación social y generadoras de pensamiento crítico ante un presente y una educación en crisis. El vínculo entre la educación y los proyectos culturales es crucial para fomentar la creatividad y la participación desde una edad temprana. Desde 2009, la UNESCO promueve la accesibilidad universal a la cultura, reconociendo que la cultura no debe ser un bien exclusivo, sino un derecho accesible a todas las personas, empezando por el sistema educativo. Este enfoque busca que infancia y juventud puedan interactuar con el arte, la cultura y la creatividad desde edades tempranas, permitiéndoles no solo conocer su entorno cultural, sino también desarrollar habilidades clave para su desarrollo integral. El arte en la educación es fundamental porque aporta un enfoque crítico y divergente al aprendizaje. Mientras que la educación tradicional tiende a privilegiar el pensamiento lógico y matemático, el arte fomenta la capacidad de pensar de una forma flexible, innovadora y multidimensional. A través de la expresión artística, el alumnado puede explorar diferentes formas de entender y comunicar el mundo, lo que contribuye al desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la empatía. Este enfoque permite al alumnado buscar soluciones posibles a las problemáticas contemporáneas y a desarrollar habilidades cruciales para el siglo XXI. Aterrizando en el aula. Soy docente. ¿Cómo puedo implementar esta teoría en el aula en la práctica? ¿Por qué es necesario trabajar el arte de manera transversal en la educación pública? ¿Cuáles son los temas que puedo abordar a través de las prácticas artísticas en clase? ¿Cómo hacerlo de una manera transversal y no solo aplicada a materias como plástica, teatro, música, etc.? ¿Qué me aporta la educación artística como docente? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este podcast y que nos ayudarán a iniciar nuestra práctica en la intersección entre arte y escuela. Hablar con sentido. Para este primer episodio hemos entrevistado a la experta Eva Morales, coordinadora en Pedagogías Invisibles, nodo mediador de la red Planea en la Comunidad de Madrid, donde desarrolla labores de mediación, investigación, formación, diseño e implementación de proyectos. Trabaja en el desarrollo de experiencias y producciones de conocimiento colectivo para la transformación social a través del arte más educación. Ha coordinado el programa de residencias de creadoras en escuelas Levadura y programas educativos sobre cómo educar en igualdad de género. Le hemos preguntado sobre arte y pedagogía, sobre qué transformaciones son necesarias en los sistemas de producción de conocimiento actuales y sobre cómo abordar las crisis del presente a través de la educación. Una de las cuestiones que se marcan como fundamentales en este enfoque del arte en la escuela es que el arte se activa como un proceso transversal. Es decir, que no se trata de enfocarnos exclusivamente en la materia de educación artística. Eva nos explica a qué nos referimos.
Trabajar el arte en la escuela significa entender que el arte es una estrategia de aprendizaje en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no, lo importante en el arte no es el resultado, sino realmente el proceso y el cómo se hace, ¿no? La elaboración es lo que realmente ponemos el foco y buscamos promover desde la red Planea. ¿En qué se diferencia de la educación artística? Pues la diferencia fundamental es que el enfoque no va tanto al aprendizaje disciplinar, o sea, la educación artística está fundamentada en el aprendizaje disciplinar de la disciplina artística. Entonces, esto se traduce, por ejemplo, en la educación, en la asignatura de música, pues puede ser aprender a tocar un instrumento que normalmente en la escuela suele ser la flauta, ¿no? Por ejemplo. O en educación plástica, pues tiene que ver con aprender teoría del color, cómo funcionan los colores, aprender a dibujar, que siendo unos contenidos que nos parecen fundamentales porque ayudan evidentemente a generar una mayor plasticidad, por ejemplo, en el cerebro, nosotras desde Planea lo que planteamos es que el arte y a través del arte se puede aprender cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa y cualquier aspecto y ámbito de la vida, que va desde los propios contenidos curriculares hasta aspectos que tienen que ver también con cuestiones relacionales, ¿no? Y atiende muy bien a cómo ahora está planteado en la organización escolar a través de las competencias, ¿no? El arte en sí mismo nos trae el trabajo de muchísimas competencias que se están desarrollando en la escuela y que se plantean que se tienen que trabajar en la escuela, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos a través de una instalación poder trabajar aspectos que tienen que ver con las matemáticas, que tienen que ver con la física, que tienen que ver con desarrollar el pensamiento abstracto, que tiene que ver con desarrollar el pensamiento crítico. Lo que trae sobre todo el poder trabajar el arte de manera transversal en la escuela, lo que significa también es generar un cambio en la propia forma de aprender, ¿no? Lo que trae decidir trabajar desde el arte es decidir trabajar de una manera diferente en la educación, ¿no? Es generar un cambio de paradigma en las propias metodologías educativas. Pero más allá de las metodologías y las competencias, el arte y sus procesos también conectan a la escuela con el presente y con la vida. ¿Qué implica empezar a trabajar desde el arte en la escuela? Implica trabajar desde el presente, porque desde la red Planea lo que hacemos es trabajar con el arte contemporáneo, con creadoras de la hora, con creadoras vivas. Incluso buscamos también que sean creadoras que vivan en el propio barrio donde se sitúa la escuela, ¿no? Que realmente sean vecinas. Esto lo que nos lleva a la escuela es realmente trabajar el presente. Y trabajar el presente nos permite realmente poder tener una actitud crítica y también responsable hacia el momento actual en el que estamos, ¿no? Y en el que está ahora mismo la educación. Eva también nos da ejemplos concretos de cómo los proyectos de arte y escuela no solo conectan con las crisis del presente, sino también con los contenidos curriculares. El arte permite poner un foco en algo muy micro e incluso en algo muy macro. Por ejemplo, en el Instituto Menéndez Pelayo de Getafe, una de las problemáticas que empezaron a visibilizar y que querían abordar era la problemática de la acústica dentro del aula, ¿no? Entonces, lo que se planteó fue trabajar con un equipo de arquitectura que se llaman VIC, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, y un creador sonoro que es Nilo Gallego, junto con docentes y estudiantes de las asignaturas de tecnología, de matemáticas y física, y lo que plantearon fue unos dispositivos que fueron unos bastidores que lo que hicieron fue poder absorber el sonido en las aulas, de tal manera que a través de la generación de esta instalación permitieron que esta problemática concreta, que es muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con las propias arquitecturas de los espacios educativos, pudieran darle una solución de manera colectiva, ¿no? Pero también las crisis del presente atienden a crisis mucho más globales, ¿no? Y a un nivel mucho más general, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, el creador Jorge Gallardo ha trabajado con diferentes institutos en distintos centros de la Comunidad de Andalucía el proyecto Playa Futura.
Este proyecto lo que pretende es trabajar desde la crisis ecológica, ¿no? Y cómo haciendo un análisis del nivel del mar y de los eventos meteorológicos que se están produciendo y que se producen en las costas andaluzas, pues poder empezar a tener una perspectiva de posibles planteamientos y soluciones, ¿no? Esto lo trabaja a través de una serie de metodologías de juego donde pues van haciendo un recorrido sobre estas problemáticas, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ha trabajado en asignaturas relacionadas con las ciencias naturales, las matemáticas, con valores cívicos. Otro proyecto que ejemplificaba muy bien cómo abordar estas crisis actuales que vivimos es el proyecto desarrollado por la creadora Regina de Jiménez y Joaquín Vila en el CRA Terra de Riudaus de Alcalalí de Giver en Alicante, que es Raíces Contemporáneas. Y precisamente lo que trabaja este proyecto es poder revisar esta relación entre la tradición rural y la actualidad del presente, ¿no? Esta precisamente desconexión que se da y lo que ellos trabajan es a través de las propias instalaciones, de la propia artesanía y el trabajo de la botánica, poder reconectar con nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto territorial. Aquí entonces vemos que trabajan desde el arte textil y desde el aspecto instalativo, ¿no? Y lo que hicieron fue trabajar con todo el centro, con todo el ámbito de primaria, esta reconexión y estos procesos que permitían desarrollar una práctica comunitaria, ¿no? Y centrar este desarrollo mucho más en el día a día, en lo relacional. Si eres una docente que quiere comenzar a activar este tipo de proyectos, ¿por dónde empezar? ¿Y si es el equipo directivo del centro el que quiere impulsar el arte como herramienta de innovación en su centro educativo? Llegados a este punto, imaginamos que si eres una docente, estás pensando, vale, ¿cómo me lanzo yo y cómo puedo desarrollar este tipo de proyectos en el aula? ¿Por dónde empiezo? Bueno, para eso está este centro de recursos de la red Planea precisamente y todos los recursos que hay planteados. Hay dos fórmulas de poder empezar a desarrollar realmente este tipo de proyectos. Tú como docente de manera autónoma, que hay algún recurso que te llame, alguna temática que quieras desarrollar en el centro, pues puedes buscar en nuestro buscador y ver cómo lo puedes ir adaptando a tu propia forma de trabajar. Porque de siempre nosotros decimos que al final el arte no se trata en convertirnos nosotras docentes en artistas, sino realmente en ver qué es aquello del arte que realmente yo puedo aplicar a mi forma de ser, a mi forma de trabajar, a mi forma de poder implicarme en el aula. Esta, digamos que sería un nivel micro, ¿no? de trabajo y de activación del arte en la escuela. Pero podríamos llegar a un nivel macro, ¿no? Si a lo mejor quien estás escuchando eres dirección del centro, estás dentro de consejo escolar de tu centro y realmente tenéis intención de poder desarrollarlo de una manera mucho más profunda. Hay un recurso que os recomendamos, que es uno de los primeros que se generó en Planea, que es lo que puede una escuela, y que trata de las oportunidades y herramientas para introducir estas prácticas en la propia comunidad educativa. También os vamos a poder plantear, pues una de las cuestiones fundamentales es empezar a incluir este tipo de propuestas en vuestra propia PGA, donde podáis incluir el trabajo con artistas o con creadoras. Por lo que nosotras hemos ido trabajando en todo en el tiempo que llevamos desarrollando Planea, sabemos que en los propios centros cada uno va encontrando su propia estrategia, ¿no? Hay centros que lo que han establecido son grupos motores, digamos un grupo motor que se encarga de buscar estas actividades culturales, de generar relaciones con los centros culturales que tienen de proximidad y también de poder ir desarrollando y planteando este tipo de programas. Incluso ha habido centros donde el grupo motor ha crecido y se han implicado entre 6 7 docentes por centro y lo que se han hecho ha sido liberar una de las horas que coincida a estos grupos de docentes para facilitar la coordinación. Si veis que tenéis estas ganas y este impulso,
pues os animamos a que podáis escribir con dudas o necesidades, y por nuestra parte desde Red Planea seguimos trabajando en poder seguir ampliando este centro de recursos, pero también en poder seguir generando nuevos proyectos y sobre todo en ir buscando estas alianzas también dentro del ámbito cultural y generar estos vasos comunicantes entre las instituciones educativas y las instituciones culturales. Alto y claro. 1. Transformación educativa. La transformación educativa a través del arte contemporáneo es un enfoque pedagógico que utiliza el arte actual como una herramienta para innovar en la educación, fomentar el pensamiento crítico y desarrollar nuevas formas de aprendizaje. Se basa en la idea de que el arte contemporáneo, al ser reflexivo, provocador y multidisciplinario, puede generar experiencias significativas que desafíen modelos tradicionales de enseñanza. Estas transformaciones están relacionadas tanto con los espacios como con los contenidos o las metodologías. Aprendimos a trabajar en grupo, matemáticas, ciencias, también aprendimos a convivir con la naturaleza y nuestro entorno. Yo creo que hemos aprendido a convivir muchísimo mejor entre nosotros porque cada uno aportábamos un granito y de ese granito se ha hecho un castillo. Gracias a eso también somos mejores personas, aparte de saber multiplicar 4×4. Pensamiento crítico y creativo. La oposición del pensamiento crítico y creativo frente al pensamiento único y lógico-matemático plantea una reflexión sobre las distintas maneras de comprender y abordar la realidad. Es una forma de razonar que fomenta la divergencia, la reflexión y la imaginación. Se centra en cuestionar lo establecido, considerar múltiples perspectivas y generar soluciones innovadoras. Este pensamiento no busca una única respuesta correcta, sino que explora la ambigüedad y la complejidad. Si tú te emocionas, estás entusiasmado con algo, tienes ganas de hacer algo, tu mente va a decir, oye, pues lo voy a hacer mejor, vamos a hacerlo de tal manera, oye, si lo hacemos de esta manera, y por ejemplo ahora vamos a hacer un toldo en el colegio con crochet y estamos aprendiendo a hacer crochet y además nos estamos divirtiendo. Lo que hay se puede mejorar, aunque ya esté bien, siempre hay algo más que tú puedes poner para que sea mejor. Educación artística del presente. Es una forma de entender la educación artística que consiste en abordar la educación conectando con las crisis del presente, crisis colonial, ecológica, crisis de género, entre otras muchas, con el pensamiento artístico, pretendiendo transformar la realidad a través de posicionar al alumnado como agentes de cambio. Algo que nos hemos dado cuenta todos es el calor que hace en el cole por culpa del suelo. Porque cuando salíamos a lo mejor a investigar en primavera, nos dábamos cuenta que teníamos muchísima calor. Y de ahí hemos sacado otros proyectos y estamos haciendo un proyecto de la sombra, para tener más sombra del cole y no tener tanta calor. Y la verdad que ha sido un proyecto maravilloso y me lo he pasado súper bien y a la vez he aprendido, como en la anterior pregunta. Cómo teníamos que construir las cosas, también aprendimos educación artística. Aparte de todas esas materias, también aprendimos cosas que normalmente en algunos colegios no se hacen porque no son centros tan activos, como por ejemplo convivir con la naturaleza y construir cosas que fueron geniales. Yo mucha cultura, gitana, sobre todo más o menos. También sobre las mujeres importantes, que también estuvo chulo. Ir con el instrumento a tocar cosas y muy chulas, la verdad. Que también no solo este proyecto, sino todos nos ayudan a que a lo mejor yo no conocía a este niño bien y ahora lo conozco y ya somos muy amigos porque pensamos ideas diferentes, pero las unimos y estuvimos trabajando juntos y ahora pues es mucho mejor nuestras ideas juntas. El arte como metodología. Usar el arte como metodología significa emplear las prácticas artísticas como un enfoque para enseñar, investigar y generar conocimiento. En lugar de ver el arte solo como una disciplina o un producto final, una pintura, una escultura, una performance, se utiliza como un proceso dinámico que fomenta el aprendizaje, la exploración y la transformación del pensamiento. La idea es diseñar experiencias artísticas de aprendizaje que respondan a lo que la LOMLOE define como situaciones de aprendizaje.
Para mí personalmente, el arte es una forma de expresar lo que sientes y es una cosa a la que, aunque uno lo haga mejor o otro lo haga peor, siempre va a ser algo que todos apreciamos. He aprendido a quitarme la vergüenza, he aprendido mitos, historias, leyendas y también he aprendido a actuar con las manos y todo el cuerpo. Yo creo que este proyecto ha sido espléndido, maravilloso, y yo creo que hacerlo con demás personas, con todo el mundo, ha hecho que vayamos sacando otras ideas, no solo para ese proyecto, sino hemos ido sacando muchas más ideas para hacer próximos proyectos para que el cole sea aún mucho mejor. Educación expandida. La educación expandida es un enfoque que rompe con los límites tradicionales de la enseñanza, trascendiendo las aulas y los métodos convencionales para integrar el aprendizaje en otros espacios, formatos y experiencias. Se basa en la idea de que la educación no ocurre solo en la escuela, sino en cualquier contexto donde haya intercambio de conocimientos. La calle, Internet, el arte, la cultura, los medios de comunicación, la comunitat, etc. A l'escola tenim una habitació de ràdio. Gravem podcast, transmetim coses a les famílies, practiquem la parla i gravem i compartim junts. La ràdio m'agrada perquè escolte la meua veu, perquè parlem per un micro i també, per últim, veure cómo funcionan los mecanismos. A mí lo que más me ha gustado es poder mejorar el cole porque hemos pasado toda la vida aquí y también me ha gustado el poder mejorarlo. Y luego también me gustó mucho cuando fuimos a la Feria de las Ciencias que te escucharan. Pero cuando te escuchaban te sentías muy bien, te sentías muy bien. A mí me ha gustado que aparte de aprender muchas cosas, hay cosas que no sabíamos que hemos aprendido ahora y cosas del cole que no sabíamos que todavía pues había que arreglar, y de eso que no sabíamos estamos sacando otros proyectos que también van a ser igual de divertidos que este. ¿Cuál es la importancia del patio, de los rincones y espacios de convivencia del cole? Pues para nosotros son no solo un espacio cualquiera, son donde hemos vivido prácticamente toda la infancia en el colegio. La verdad es que voy a tener muy bonitos recuerdos de ellos, no solo estando ahí, sino construyéndolos. Es un espacio donde vamos a poder disfrutar, y nosotros este año ya nos vamos del cole, pero yo creo que todos los niños que van a ir viniendo, van pasando por el cole, los niños de infantil, van a poder disfrutar algo que hemos hecho entre todos, y eso es muy importante para que el cole sea un lugar mejor. Por ejemplo, con este proyecto u otros, como construir un toldo para el cole, lo estamos mejorando. Es un lugar donde podemos dejar nuestra huella. Planea. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. En esencia. ¿Qué es arte? ¿Cuándo es arte? ¿Para qué sirve el arte? Preguntas en torno al arte han existido siempre. Cuestionamientos sin cierre que nos pueden llevar a conjeturas filosóficas más o menos aterrizadas. Pero en este podcast queremos reflexionar sobre qué aporta el arte y las prácticas artísticas a la educación y qué sistema educativo queremos imaginar en el que las prácticas artísticas tengan una razón de ser. Quizás para contestar a esta cuestión deberíamos partir sobre cuál es la situación actual de estos dos sistemas de producción de conocimiento y cuáles deberían de ser las transformaciones que deberían de ocurrir para que se puedan generar espacios y situaciones donde superar los retos que nos convocan. Vivimos en un periodo histórico en el que las diversas crisis que se han detonado a partir del capitalismo y la modernidad nos están hablando de un mundo que necesita repensarse. Esto nos ha llevado a un lugar de incertidumbre y, más que nunca, a una necesidad de búsqueda de alternativas que nos dé la capacidad crítica que nos está demandando el presente. Por otro lado, observamos cómo las instituciones se tambalean en este resquebrajamiento de lo viejo y ya han perdido la capacidad de dar respuesta a las necesidades contemporáneas.
Instituciones que se presentan como pequeños dinosaurios que malogran sostener su legitimidad a través de parches cortoplacistas y sin capacidad de una transformación social profunda. Una de estas instituciones es el sistema educativo y el despliegue del mismo por el mundo. Mientras la educación se empeña en situarse en un paradigma de utilitarismo enfocado en generar trabajadores del futuro a través de metodologías obsoletas de memorización, evaluación y categorización de saberes, urge actualizar los contenidos, procesos y prácticas educativas y reimaginar las experiencias de aprendizaje. Hoy en día es evidente que la excesiva especialización y homogeneización de los planes de estudios oscurece la complejidad del mundo, además de carecer de formación en esas capacidades que son y serán cada vez más fundamentales en el siglo XXI. El pensamiento transdisciplinar, el análisis crítico de la información y la gestión de la incertidumbre se postulan como competencias esenciales para saber vivir en el mundo contemporáneo. Todo se resume con la idea de que estamos en crisis. Nuestras formas de vida están en crisis, nuestros cuerpos están en crisis, el arte está en crisis y la educación quizás siempre lo estuvo. Un sistema educativo que pasa a ser coherente con el presente cuando se rinde a las transformaciones que el arte trae consigo. Un arte que pasa a ser relevante cuando se incorpora a los procesos de aprendizaje. La relación entre el arte y la escuela se configura entonces como una espiral de influencia mutua. Por un lado, el arte enriquece la experiencia educativa al proporcionar nuevas formas de expresión, pensamiento crítico y exploración de identidades. Por otro lado, la escuela como laboratorio proporciona un contexto estructurado y una comunidad donde el arte puede ser investigado, practicado y aplicado en diversas disciplinas y contextos sociales. Reflexionar sobre la pregunta de qué arte para qué escuela nos lleva a pensar en una creación contemporánea que trabaja desde la hora, con artistas en activo, los cuales se hacen preguntas y atienden desafíos actuales, permitiendo ensayar respuestas significativas. Estos procesos nos llevan a una pedagogía que se centra en un aprendizaje significativo para el alumnado y una enseñanza significativa para el profesorado. Una pedagogía que sigue un ángulo holístico que beneficia tanto al bienestar como al éxito académico y que atiende a valores como la cooperación, la solidaridad, la convivencia y la coexistencia como competencias clave para reimaginar no solo la educación, sino el mundo. Un collage para acabar. Referencias que nos comparte Eva Morales para dar estos primeros pasos en arte y escuela. Radical, película mexicana escrita por Christopher Zaya. Cartografíasarteeducadores.com, un proyecto de investigación a modo de compendio con 30 arteeducadoras procedentes de diferentes disciplinas. Artes visuales, danza, performance, arte sonoro, que muestran sus prácticas en la intersección del arte más educación. Disforia Mundi, libro de Paul B. Preciado que hace un análisis de la situación del presente pospandemia. Exposición y programa de actividades Ni Arte ni Educación que tuvo lugar en Matadero, Madrid, y explora las zonas de contacto de dos campos discursivos, el arte y la educación, y la articulación de ambos en la sociedad contemporánea. La web niartenieducación.com. Documental La Escuela Expandida, de Cemos 98, que podéis encontrar en YouTube. Proyecto Transversalia. ¿Qué arte para qué escuela? Exploraciones transversales del arte y escuela. Una actividad organizada por el Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana y el Cefire Artístico Expresivo. Planea, Red de Arte y Escuela. Gracias y hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Planea es una red de arte y escuela desarrollada por Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, Permea en la Comunitat Valenciana y Cemos 98 en Andalucía, e impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Más información en www.redplanea.org.